Dinora, acá andamos nosotros. Andamos aquí celebrando el 16, la fiesta patria. Muy A ver bien. cuántos se conectan, ¿eh? A ver, vamos a ver cuántos se Es conectan. lo que me está diciendo Anda Ana. Dani, anda Sí, Chila. A lo mejor no se conectan muchos porque andan desvelados, pero pues bueno, las que ya después verán ¿cómo se llama? La clase. Ayer igual, ¿verdad? Solo le digo a Víctor, solamente los que no hicimos fiesta, le dijo, andaban ahí conectados en el curso. Pero ya no festejaron, Anabel, ¿no se festeja nada o qué? Pues es que aquí como está la situación, sí hubo gritos ahí, aquí, pero creo que no fue mucha gente, porque pues ya ves lo de los hospitales que ha pasado y cosas así, pues entonces, pues preferimos no salir, la verdad, para evitar riesgos. Ya, con razón. Sí, vimos. Como que había más de Culiacán, eso sí vimos. Sí, Entonces andamos por acá. Qué bueno verte, Dinora. Ya teníamos un rato que no te veíamos. Pues yo sí he entrado. Sí, pero o sea, no con la cámara. Ah, no, la pago. ¿Sí? ¿Y cómo les La fue, pago, Dani? pero aquí ando. Está bien, pero sí estás. Ajá. Tú y Vania por Sí, ahí aquí también, ando. luego se conecta la Vani también. Dani, Sidra anda por ahí. ¿Cómo se la pasaron en fiestas, Dani? Chila. Andan todas celebrando mucho. Hola, buenas noches. Bien, José, aquí en casa. Qué bueno. ¿En tu casa, Chila? Bueno, ayer fuimos un ratito a Coyoacán a comer. Ah, con razón, qué rico, está muy bien. Sí, es que yo también ya siempre, para quedarse en la noche ya está más complicado. Sí, no, pues sí. yo Bueno, siempre he pues querido ir al fíjense, grupo, a ver si alcanzan a ver. ¿A yo dónde? siempre he ¿Al querido ir Zócalo? al grito ahí en México. Como se Ajá. ve en la tele Al que hay mucha Zócalo. gente y no muchas sabes lo que cosas, dices. mucha gente, ¿verdad? Sí, pero sí, sí es muy bonito, porque sí sale el presidente de la República a dar el grito, pero mucha gente, mucha gente. Tú, Dani, ¿cómo te fue ayer? Yo fui a la delegación, como me ¿Bien? queda, Ahí traes ahí el micrófono. mm, Bien cerquita. Ujú. sí, me queda muy cerca, entonces fui un ratito nada más. Ajá. Bueno, entonces son, No sé, ¿y cómo la señal? ¿Nos escuchan bien? sí, ¿no? Como que se Como Sí, que empezó se a Anabel, ¿nos cortar corta, escuchas? poquito. ¿Nos escuchan bien? sí se escucha, pero como que se A les ver. corta el Solo el sonido. desconectado. Sí, sí. A ver, ¿sí? Vamos a ver, espérenos tantito, tantito. El tema de hoy, A ver, ahí sí se escucha. A ver, ¿ves algo de Sí. aquí? pero me dice conecte. Ujú. Es que estamos haciendo unas pruebas desde la compu. A ver, nos vamos a salir de aquí. A ver, ¿qué tal ahí nos escuchan? Se escucha menos, se escucha como eco. ¿Como eco aquí? Sí, Ok. Pásate, ahí está, al otro. ¿Cómo te cambió la red? La red. No se escuchan. Por eso, pero no se está. Necesitas la red de aquí arriba. Listo. Ya. Ahora sí, ya nos, ¿verdad? ya. Ya estamos bien, ¿no? Pues, Sí. A ver, espero que no se corte. Es que el tema es la señal, se me hace, no es el internet, es la señal, porque ya puse datos, ya no debería de estarse cortando. Si se corta es por la red. Bueno,
El tema de hoy que vamos a ver es el tema de la muerte. Entonces, es un tema que vale mucho la pena estar al pendiente de lo que nos marca un curso de milagros, porque es un tema que creemos que sí es importante estarlo trabajando. A estas alturas del taller, pues ya más o menos estábamos platicando de lo que es la ilusión de la muerte. Ujú. Si se corta, nos dicen para que tengamos ahí esa opción de estar. Entonces, vamos a leer lo que es la muerte. Ajá, y es una pregunta. ¿Qué es la muerte? La muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. ¿No es acaso una locura pensar que la vida no es otra cosa que nacer, envejecer, perder vitalidad y finalmente morir? Esta es una pregunta que nos hace. Ajá. Y nos dice que si acaso no es una locura pensar eso. Ya hemos planteado esta pregunta anteriormente, pero ahora debemos examinarla con mayor detenimiento. Y es la invitación a estar abiertas a este ego a veces de miedo o de información que hemos venido albergando a través de nuestro nacimiento. Ujú. La creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir. Se nos dice que esta es la creencia con la que nosotros nacemos y es la que se nos va inculcando. Ajá. Por eso dice la creencia fija. O sea, y esto es un arquetipo del mundo. O sea, no solamente nosotros lo creemos, sino en la mayoría del mundo creemos en este pensamiento, que todas las cosas nacen para morir. Se considera que si así es como opera la naturaleza, y lo pone entre comillas, y que no se debe poner en tela de juicio, sino que debe aceptarse, fíjense, como la ley natural, ajá, de la vida. Lo cíclico, lo cambiante, lo incierto, lo inestable y lo inconstante, lo que de alguna manera crece y mengua según una trayectoria determinada, es lo que se considera la voluntad de Dios. Y nadie se pregunta si un creador benigno hubiese podido disponer de algo así. ¿Qué creen de este párrafo? Chicas, por ahí las que están. ¿Qué creen de esto? Y digo, las que van a estar viendo también el video, también hay que hacernos estas preguntas. Pues yo creo, bueno, yo creo que si yo comento estoy haciendo trampa porque ya hice el otro, Ajá. el curso de alma, ¿verdad? No, pero está Pero, bien. o sea, pues básicamente es como de que todos sabemos que en el momento de nacer vamos a morir, o sea, es como que la regla, ¿no? Entonces, eh, sabemos que, bueno, no toda la gente sabe que todavía hay un más allá. eh, y, pero ahorita no me quiero desviar mucho, pero sí, esta clase de hoy sí creo que me va a llegar mucho porque tengo una compañera de trabajo que su mamá falleció el viernes en un accidente de carro. Entonces, Ujú. y el papá pues está todavía en el hospital como muy grave. Entonces es como estoy tratando de encontrar como las palabras de pues cómo consolarla pues porque es o sea, por ejemplo, yo La sé que que- es como de que, ok, hay algo más, o sea, no es todo, no es el final, pero no sé cómo hablar con ella. Pero, o Ajá. sea, pero en Sí, mí yo porque por sí, eso sí dice veo eso, o sea, como pues es lo natural, es lo que va a pasar, o sea, hasta mismo Jesús pasó por esto. ujú. Sí, por eso dice que es la creencia fija. Entonces, lo que tú sientes como pesar un poco o que no sabes cómo transmitir esto, porque tú tienes un concepto hoy ya diferente, pero las demás personas no. Y es lo que nos va a hablar en este tema. De hecho, en el párrafo 2, Dinora dice, si el universo que percibimos fuese tal como Dios lo creó, sería imposible pensar que Dios es amoroso.
Y ahí vale la pena que vayamos haciendo como cortes, porque obviamente dice, si el universo que percibimos, fíjense, pero estamos hablando de percepción, es tal como Dios lo creó, sería imposible pensar que Dios es amoroso. ¿Qué piensan de esto? Porque nosotros percibimos el mundo y creamos el mundo que nosotros queremos. Justo hablábamos de eso, ¿verdad? En la tarde y decíamos que nosotros nacemos desde el deseo amoroso de Dios. O sea, imagínense que Dios, la fuente, esa, esa matrix llena de amor, nos crea a través de un pensamiento de amor nada más. Y entonces nacemos nosotros, hacemos esto, nuestro cuerpo, venimos, encarnamos, tenemos materia. Pero de ahí en fuera, todo lo creamos nosotros. De ahí en fuera, por eso dice, la muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones, dice en el párrafo 1. Sí, porque todo gira a través de lo que representa la muerte. Venimos para morir, dice una ley. Todo en un proceso evolutivo nace para morir. Es la ley divina. Estamos hablando la otra vez que estamos viendo las abejas en la casa, precisamente. Entonces la estamos viendo y estamos viendo, no, qué criatura divina, no, qué belleza, Y luego nos quedamos y reflexionamos porque decíamos, y esto es una creación de nuestra mente, no es una creación de Dios. No. Es una creación de nuestra mente. Lo único que creó a Dios fue a nosotros. Y todo lo que ven alrededor de ustedes, el árbol, la lluvia, el arcoíris y las cosas bonitas, hasta los unicornios, es creación humana. La taza, los lentes, el cuerpo, nuestra fisionomía, o sea, todo lo creamos nosotros. Ajá. Incluyendo la muerte. Incluyendo la muerte, exactamente. La muerte y más adelante nos va a hablar de la propia vida. Por eso dice que es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. Y yo me atrevería a pensar, y dice en el párrafo por ahí 3 o 4, incluso la creencia de la muerte es una de las creencias que más miedo da. Ajá. Entonces vamos a ver por qué da miedo. Por eso dice Nora, yo no sé qué decirle a esta compañera porque yo sé que indudablemente el alma pasa por un estado de pensamiento donde todavía se adapta, reconoce su origen y trata de recordar, fíjense, todavía quiénes somos y de dónde venimos. Entonces, por eso se me vienen a la mente las primeras lecciones de Curso de Milagros. Esto que veo no significa nada. Esto que yo pienso acerca de no significa nada. Todo le damos nosotros un significado y un concepto, hasta esta taza, por ejemplo. No muestren marcas Ajá. cuando nos pagan. Entonces, sí. Entonces, todo lo creamos nosotros, le damos el significado y el concepto. Entonces, por eso él dice, la muerte es un sueño de donde mandan todas las ilusiones. Si el universo que percibimos fuera como tal, Dios lo creó, sería imposible pensar que hay un Dios amoroso. Pues aquel que ha decretado que todas las cosas mueran y acaben en polvo, desilusión y desesperanza, no puede sino inspirar temor en vez de amor. Y de ahí viene mucho esta frase, donde, bueno, no frase, la creencia de que existe un cielo y un infierno. Ajá. Y entonces yo me tengo que portar, entre comillas, bien para ir al cielo y los que se portan mal van al infierno. Hoy daba una terapia a una niña de 5 o 6 añitos que su papá falleció y pues por eso me la llevan porque obviamente está con la nostalgia y está recordando y entonces es hablarle del proceso de la muerte. Y ella decía, mira, mi padre se fue al cielo porque mi mamá me dijo que Dios necesitaba hombres buenos. Entonces dice, y Dios solo quiere a los hombres buenos y mi padre era un hombre bueno. Entonces yo le hacía la reflexión acerca de que si entonces si era malo o si la gente no hace cosas que las demás personas consideran buenas, que entonces, ¿qué pasa con Dios? Dicen, yo le decía, entonces, ¿crees que Dios no nos ame porque no hacemos las cosas como dicen las demás personas? Y en su reflexión de inocencia dijo, bueno, es que creo que entonces también a los malos los quiere, ¿verdad? Entonces es como de todas esas cuestiones que hay que hacerles pensar a los niños esto porque si no imagina, a ver, ya desde ahí a ella se le hizo una creencia. Fíjense lo que le está diciendo su mamá, digo, su mamá en el amor, obviamente,
y no estar preparada para esto y porque no estuve en un curso de milagros, pues no sabe qué decirle. Tienes que mandar un Ajá, curso de almas. exacto. Entonces ella le dijo, Dios necesitaba hombres buenos. Entonces imagínense el mensaje, si yo soy buena, entonces yo me voy a ir, y si mi madre es buena, se me va a ir también, y entonces viene por eso dice que es todo un proceso de miedo. Ajá, porque no lo vemos de esa forma. Entonces ya ahí se le empieza a implementar y es importante aclararle que no es la percepción como la está entendiendo ella. Ya después hay unos libros específicos para trabajar eso y se hizo una meditación para que ella conectara con su papá y yo la fui llevando y al final me dijo, qué cosa tan bella, me dijo, me llevó a los juegos y me subió a las, ¿cómo se llama? A la resbaladilla y fuimos a los columpios. Ay, qué cosa tan bella, decía ella, ¿no? Entonces yo le decía que eso lo podía hacer ella cada que ella quisiera, pero que tenía que irse al pensamiento para sentirlo en el corazón porque esto es una realidad, por eso ella decía, qué cosa tan bella, o sea, enseñáramos esto a los niños, creo que desde ahí, o nos hubieran enseñado esto, no hubiéramos tenido tanto miedo a la muerte, porque es una de las creencias que más miedo nos da, efectivamente, por eso dice que si así fuese, la voluntad de Dios, que las cosas mueran y acaben en polvo, desilusión, desesperanza, dice, no puede sino inspirar temor. Tu significante de vida está en sus manos, suspendida de un hilo que él está listo para cortar sin que le importe o lo lamente, tal vez hoy mismo. Y esta frase se debe mucho, lo platicábamos cuando decimos, pues mira, yo ya entendí que aquí voy a estar hasta que Dios diga, hasta que Dios lo ordene, hasta que Dios lo mande. ¿Qué piensan de eso? Pues es que ya Dime. entramos a donde decimos como pues es la voluntad de Dios, ¿no? Es como de, Exacto. Pues cuando él diga, ¿no? sí. Pero según un curso de milagros, dice, no, no depende, no depende de él, porque también le estamos dando un significante de, Sorpresa. o sea, le estamos dando un significante de que él es el que corta la cabeza o el hilo en cualquier momento. Y él, ahorita, Da vida es vida y ejecutor. y ejecutor, ¿sí? O es bueno o O es es malo. malo. Y eso justo lo dice más adelante, miren, porque dice, y aún, tal Sí vez, mismo. y aún si esperarse, el final es seguro de todas formas, el que ama a un Dios así no conoce el amor, ya que ha negado que la vida sea real. La muerte se ha convertido en el símbolo de la vida. Su mundo es ahora un campo de batalla, en donde reina la contradicción y los opuestos luchan en una guerra interminable. Donde hay muerte, la paz es imposible. Ujú. Dice, la muerte es el símbolo del temor a Dios. Eso es Entonces, lo que nos han inculcado. ahí tenemos a Dinora viviendo un estado de no paz. ¿Qué le voy a decir a mi amiga? Ujú. Dinora, nada, no digas nada. Es sencillo, no digas nada. Pero ¿por qué no voy a decir nada? Todo el mundo llega y le dice, pues sí, todo el mundo llega, pero no tiene esta información, porque murió el cuerpo. ¿Me explicó? Y es muy complicado esto poderlo entender. Pero bueno, es parte del proceso, los que lo vemos más a fondo en el taller de almas precisamente, y en los aspectos de una trascendencia. Ujú. Entonces, por eso dice que la muerte es el símbolo del temor a Dios. Imagínense eso, ¿sí? La idea de la muerte oculta su amor y lo mantiene al margen de la conciencia, cual es un escudo opuesto en alto para bloquear el sol. Lo siniestro de este símbolo basta para demostrar que la muerte no puede coexistir con Dios. Ni siquiera es un pensamiento del creador, ni siquiera es un pensamiento de la Matrix, ni siquiera la muerte ni siquiera es un pensamiento de Dios. O sea, para Dios no existe la muerte, vaya. Por eso dice que no puede coexistir con él. La muerte muestra una imagen del Hijo de Dios en la que éste acaba, entre comillas pone, descansando en paz, en los brazos de la devastación, donde los gusanos lo esperan para darle la bienvenida.
y gracias a su muerte prolongar un poco más su propia existencia. Mas los gusanos están igualmente condenados a morir, y de esta forma todas las cosas viven gracias a la muerte. En la naturaleza, el devorarse unos a otros, entre comillas, dice, es la ley de la vida. Dios está loco y solo el miedo es real. Entonces nos habla de la demencia de pensar en la muerte. Pero todo eso lo hemos creado nosotros. De hecho, nosotros creamos nacer, el cuerpo, envejecer y morir. ¿O será Dios demente? ¿Para qué crea la vida? Y este es un tema, que nos hemos encontrado con muchas personas que están viviendo un duelo. ¿Para qué nos dio la vida si nos va a dar la muerte? Si nos las va a quitar. ¿O para qué me lo dio? ¿Para qué me lo dio si me lo va a quitar? Fíjense, hace que unos días le decía a Víctor que me desbloqueé y me salía que yo a mis 27 años había tenido un bloqueo donde dejé de creer en Jesús y que yo me peleé con él. Entonces yo decía, ¿cómo es posible eso? Yo no me acordaba, pero ahí me decía el bloqueo que yo creía en la muerte. Entonces cuando recordé, mi hijo casi moría a los 6 meses. Fíjense cómo estuvo el desbloqueo tan fuerte que hasta de verdad me llegó a las entrañas nada más de pensar que eso no era real, pero yo no andaba en esto. Entonces era como saliendo del bautizo, lo tuvimos que internar porque le dio como ay, no me acuerdo cómo se llamaba ¿Sarampión? no, era un rotavirus, creo. Entonces, se estaba deshidratando y entonces mi madre lo que me dijo fue, como quedamos internados en ese entonces en el hospital infantil privado, yo sentía que mi hijo se moría. Por eso decía ahí que creía en la muerte. Pero aparte la creencia de mi madre fue lo primero que me dijo fue, lo bueno es que alcanzaste a bautizarlo. Imagínense. Entonces yo sentí o sea, yo dije, Dios mío, no, pues ya. O sea, con eso que me dijo mi madre marcó bastante la situación porque me dijo, lo bueno es que alcanzaste a bautizarlo y entonces yo me enojé. En ese entonces mi significante de Dios era Jesús. Entonces me enojé con Jesús porque mi pensamiento en mi ignorancia y no profundizarme en esto, digo, a los 27, hoy tengo 48, ¿no? Entonces yo decía, Apenas fue ayer. yo decía, yo decía, pues entonces, ¿para qué me lo dio si me lo iba a quitar? Porque aparte fue de 5 abortos que no podía lograr, él era el que se me había logrado. Entonces yo no entendía, yo peleaba con Dios y decía, ¿para qué me lo diste si te lo ibas a quitar? Ahí está la creencia de la muerte, por eso dice que tenía el bloqueo en la creencia de la muerte y que por eso me había separado de Jesús. Imagínense qué fuerte, ahora lo veo y digo, pues no, nada que ver. Mi peleadera era con las creencias que nos han hecho pensar desde que nacemos. O sea, para empezar, creer que nacemos, ¿saben? O sea, es creer en la vida. O sea, es algo muy complejo este tema porque nos invita a reflexionar desde muy adentro de lo que son nuestras creencias de muerte y de lo que pensamos que somos. Vamos a ir despacito porque es importante que ustedes también vayan participando en esto porque sé que es un tema que cuesta. Me decía hace rato Víctor, ¿qué pasaría si se muriera tu perro? Y yo le diría, pues ahora ya con lo que sé, le daría las gracias y lo enterraría. Y diría, bueno, ya, gracias, ¿no? O sea, hasta ahí queda ya. Es como trabajar estos desapegos, entendiendo estas premisas y estas canalizaciones que se nos dan de personajes más o entidades que ya están un poco más arriba y nos están diciendo cómo funciona este mundo, ¿saben? Entonces es algo complejito. Sí. Sí, es correcto. El proceso de la creencia en la muerte es creer en un concepto de un final. Y digo, los que van a estar en el curso de almas, vamos a iniciar con esa pregunta, así que vayan pensando. Ya les dimos un spoiler a la primera examen que vamos a hacer. ¿Están vivos o están muertos? Porque es justamente esta parte en relación hacia la parte de un proceso de un final. Decir muertos es no estoy en donde debo de estar. Y decir vivo es vivir en una plenitud de un estado de una conciencia. Entonces, si ustedes dicen estamos vivos,
Están viviendo en una matrix, en un proceso de una mentira, En un sueño. en un sueño. Y si decimos estamos muertos, estamos conscientes que esto no es lo que teníamos que decir. Ahí viene la parte del Maestro Jesús constantemente, dejar que los muertos entierren a sus muertos. Ahí van aquellos cadáveres, decía, en los textos apócrifos que aparecen y que hemos estado viendo toda esta semana, los textos que no aparecen los canónicos, los de la Biblia. Los apóstoles escribieron y no fueron integrados en el concilio de Constantinopla allá en el 335. Entonces no aparecen ahí, por tal motivo se nombran apócrifos, pero no quiere decir que no sean valiosos. Aparecieron por ahí de 1845 en Egipto, en el desierto, los encontraron y pues bueno, ahí se están viendo más estructuras y pensamientos del Maestro Jesús, en donde habla constantemente del humano como un cadáver, como un muerto, como un muerto viviente, ¿no? Entonces, o un viviente muerto, ¿no? Podríamos llamar. Sí, sin conciencia. Sin conciencia, correcto. Es no entendiendo qué somos en verdad. Por eso se dice que estamos muertos. Por eso dice que los muertos entierran a sus muertos. Los que no tienen la conciencia o los que no entienden todavía que somos más que el cuerpo, que se queden con sus creencias, casi nos está diciendo, y que se queden con su ignorancia y en su propio sueño de sufrimiento. Y los que van despertando, que sigan adelante para poder despertar a los otros hermanos. Pero estamos hablando de despertar a saber quiénes somos, que no somos un cuerpo, otra vez se nos vuelve a decir, somos más que eso. Dice en el párrafo 4, la extraña creencia de que una parte de las cosas que mueren pueden seguir existiendo separadas de lo que muere, tampoco proclama un Dios amoroso, ni vuelve a sentar las bases para que se tenga confianza. Si la muerte es real para una sola cosa, la vida no existe. La muerte, fíjense, dice, la muerte niega la vida, pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte, lo que estamos explicando ahorita con Víctor, ¿no? En esto no puede haber transigencia alguna. O bien existe un Dios de miedo, o bien existe uno de amor. El mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto y tratará de hacer 1000 más. Ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya que ninguna de ellas sería aceptable para Dios. Él no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. Para él ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. Entonces, lo que decíamos, nosotros nacemos en base a un deseo amoroso de Dios, por decirlo así. Lo demás lo creamos nosotros. Este mundo es de nosotros. Él no creó nada de esto. Él dice... Hasta las cosas bonitas, ¿eh? Estas cosas ese libro de conversaciones con Dios habla de eso. Y todo el libro se la pasa diciendo todas las cosas y barbaridades que hacemos como seres humanos. Y entre esas, pues viene todas las creencias de la muerte, ¿no? Que hay que velarnos, que hay que hacerlo, claro que sí, ayuda al alma, y lo vamos a ver en el taller, claro que ayudan todas esas oraciones, claro que ayudan a que el alma empiece a entender el origen, pero no es una realidad tampoco. Por eso decíamos en el tema anterior de la reencarnación, el alma sigue terqueando en querer tener mundo de ilusión todavía. Entonces, pero realmente no, es como brincarnos hasta esa etapa del alma y de la reencarnación, fíjense. Pero es tan bondadoso esta fuente, es tan bondadosa esta fuente, esta energía de amor que dice, les permito que sigan apegándose e ir adaptándose a estas dimensiones que de alguna manera ustedes crean porque tienen el poder de hacerlo como yo. Entonces, hasta ahí vamos como entendiendo esto, ¿sí? Si hay dudas, díganos. Si hay temas, si hay ahí un comentario, también díganos. Sí, se vale decir, no entiendo nada. A ver, se regresan al Otra vez principio. regresamos. El quinto párrafo. La realidad, fíjense, entre comillas, por eso lo pone entre comillas, la realidad de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo. Y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real.
pero en ese caso Dios no sería amoroso. Ujú. Ningún otro punto ilustra de forma tan evidente el contraste entre la percepción del mundo real y la del mundo de las ilusiones. Si Dios es amor, la muerte es, de hecho, la muerte de Dios. Por lo tanto, su propia creación no puede sino temerle. Dios no es un padre, sino un destructor, un vengador, no un creador. Sus pensamientos son aterradores y su imagen temible. Contemplar sus creaciones es morir. O todo lo que él crea va a morir. Ujú. No entra en el concepto. No entra en el concepto del amor. Por eso dice que esto no es de él. Por eso se nos dice que al principio lo que hablábamos de la clase es como estas creencias cuelgan, lo hacemos ver como que él tiene el poder de decidir cuándo nos vamos y cuándo nos quedamos. Y esto tampoco es verdad según en la premisa del curso de milagros. Porque él dice, no depende de mí porque yo no creé tu mundo de miedo ni tu mundo de ilusiones. Ujú. Partes de un deseo amoroso y eso es todo lo que puedes ver y lo que debes de creer. Porque eso es lo que somos. Entonces, por eso dice que vamos a estar en una lucha constante mientras estemos en esta tercera dimensión. En la lucha constante hasta incluso de la enfermedad del cuerpo, en la muerte, y lo que más le tememos es a eso, según a nosotros, a dejar de existir. Pero es que ni existimos. O sea, ¿no? Está tan sencillo esto. Yo mi todo está bien fácil, ¿verdad? Está bien fácil. Entender estos conceptos tenemos de dos y bien fácil, ¿eh? Bien fácil. Si yo entiendo esto y entiendo que esto no existe, pero estoy aquí a través de un pensamiento, significa entonces que no puedo morir. No puedo morir en el cuerpo. Eso quiere decir que me puedo convertir en un inmortal. Ujú. ¿Cómo te vas a convertir en un inmortal si las leyes físicas indican que tienes una oxidación y tu cuerpo y ya te estás haciendo viejito y te estás... Lógicamente, eso está creado por nosotros. Si yo lo crié, entonces yo también puedo estar generando, lógicamente es parte de una creencia. Al rato me bajo aquí a la barranca y tomo un brebaje mágico de un pozo mágico. Fíjense, ¿eh? Que me va a dar la eterna vida. Es un pensamiento Ujú. y así funciona. ¿Qué es lo que hacemos? Diseñamos medicamentos que prolongan la existencia de la vida. No sabemos ni qué nos están metiendo al cuerpo, pero ya, Por eso la nos va a creencia. prolongar más el proceso de la vida, porque es una creencia. Y la segunda es, no tiene sentido estar aquí. Entro en una meditación, me conecto, porque esto no existe, esto no es la realidad, esto no es lo que realmente soy o hacia dónde voy o el proceso. Entonces estoy entendiendo eso y automáticamente, ya lo vimos en la clase anterior, ¿sí aquí fue? Sí. Ujú. ¿Cómo puedo llegar directamente a Dios? Pues bueno, a través de este modelo de pensamiento, no le encuentro sentido, no le estoy diciendo suicídense tampoco, que no es la idea, no, es conectarme justamente con este proceso para entender ¿Quién soy? quién soy y que esto no existe. Ujú. O si me gusta estar aquí y me gusta el ego y el apego, pues bueno, modifiquemos las mismas leyes con las que yo me estoy metiendo en este mundo. ¿Qué quiere decir? Me puedo convertir en un inmortal hasta que me cansé ya de ver tanta humanidad y ¿por qué no crean que vamos a cambiar, eh? Esto ha ocurrido desde hace 5,000 años, nos seguimos con las mismas atrocidades en la mentalidad del concepto erróneo que tenemos como Sí, humanos. yo le voy más incluso a la creencia de que el alma se cansa y es cuando decide irse, que incluso depender de la voluntad de Dios. Sí, como dice aquí, ¿no? Ujú. No es decisión mía si mueres o no mueres, es decisión tuya. Tú te quieres morir, pues Porque tú estás inventando la muerte, tú dice inventaste la Dios. muerte, pues vete con la muerte. O Sí, o sea, sea, dice Dios, yo no creé esto, yo no creé este mundo, ni la vida ni la muerte, porque no existe. Simplemente es como vivir una experiencia donde se nos invita a entender que cuando nosotros nos cansemos de jugar el videojuego en el que estamos, solita el alma va a decir, vámonos, ya no necesito estar aquí, ya me cansé, ya me fastidié, ya me aburrí, como niños dices, yo ya me voy.
¿sabes? Me voy a inventar ahí una enfermedad, a ver que me atropellen, a ver qué pasa, yo ya me voy. O sea, lo veo más sobre el alma que el propio pensamiento de Dios. Sinceramente sí creo a esto de Curso de Milagros porque es más como un proceso de nosotros. Por eso dice Dinora, no sé qué decirle. No, no digas nada, Dinora, porque es una ilusión y solamente tú lo estás entendiendo de esta forma. Si tú vas y lo pones allá afuera, te van a decir, estás loca, que inhumana, que esto, y van a venir los juicios. Sin embargo, no importa. El tema es que tú tengas paz con la partida del cuerpo, con el juego de ya se acabó aquí, pero sigue, ¿sabes? Sigue hasta que nosotros queramos, porque nos ama tanto esa divinidad, esa fuerza que dice cuantas veces ustedes quieran. Francesco lo dice en su libro, ¿no? Entre el cielo y la tierra. Él luchando y dice, primero ya va, ve y todo, y no, pues que quiero hablar con el máster, y y le dicen los ángeles, cuando tú quieras venir de nuevo, Francesco, no, no, yo ya no quiero bajar, la verdad es que no, y al final dice, no, bueno, está bien, quiero ir a hablar con el máster para decirle que siempre sí voy a volver a bajar. Oh, pues no, que no, no, pues que sí, porque sí está padre y quiero volver a vivir la experiencia y quiero corregir algunas cosas y quiero dar más amor porque no lo di, perfecto, pues órale va, ¿no? Entonces es como ese permiso, por eso se nos dice que somos hijos de Dios, porque los hijos de Dios son niños. Entonces los hijos, a ver, pongan al padre y a los hijos aquí en esta tercera D. Cuando son niños, ¿qué hacen? Quieren ir a jugar. Y es como si él nos viera de esa forma. Adelante, vayan y jueguen, crean, inventen. Más cuidados no se vayan a Como el mojar. papalote, ¿no? Ve, juega, ¿cómo? Experimenta, ve y Experimenta, aprende, toca, algo así aprende, de huele y todo. todo Hazlo. tócale. Necesitas un cuerpo, adelante, ve y tómalo. Y planea lo que quieras planear para que recuerdes quién eres. Esa es la única finalidad. Jenny, por ahí levantaste la mano. Sí, de hecho, yo les quería preguntar, o sea, últimamente he estado escuchando mucho que dicen de que tú vienes a este mundo a aprender y el día que tú ya no aprendas nada, ese día te vas a morir, ¿no? Se supone. Mm. Entonces, esa idea realmente no va con lo que ustedes están diciendo aquí. O sea, porque dicen es como que como que ustedes están creando este mundo de ilusiones y Dios no tiene nada, o sea, bueno, sí tiene algo que ver, pero hasta cierto límite. Todo depende de que nosotros le permitamos o como, Permitas. ¿Qué, qué, Ajá. qué tiene que ver Dios en este mundo? pues, es amor, ¿no? Pues en este mundo, En el planeta en este Tierra. planeta, en este universo, en esta galaxia. Pues Dios es amor, o sea, es el aprendizaje del amor, ¿no? Se supone. Sí, hasta ahí, hasta ahí ya. Nada de que en 7 días se creó y se puso y ahora voy a crear esto y el siguiente día voy a crear esto. Eso creo yo le cambiaría y el humano en un pensamiento para no sentirse solo empezó a crear todo lo que vemos. Y en el primer día creó esto, en el siguiente día creó esto y se lo imaginó y generó un proceso de inicio y un proceso de un final para no quedarme Sí, aquí metido eternamente. Todo inicia, todo acaba como un Ok. recordatorio de que este no es mi mundo, por eso me tengo que ir de aquí, ¿sale? Entonces, esta parte de, de, de nada existe, ¿cómo decías? Cuando nosotros aprendamos, el tema es qué tienes que aprender, Jen. Sí, ¿Qué siempre ese es el tenemos que tema. aprender? ¿Qué tenemos que aprender? Ese tema ya lo vimos, ¿no, verdad? Como, Bueno, más no. adelante. Sí, no, es que no tenemos nada que aprender. No tenemos que aprender porque ya, me voy a adelantar. No tenemos que aprender porque ya lo sabemos, ya lo tenemos, ya lo somos todo. sí. Ya Ok. lo somos todo. Y eso también lo vemos un poco más en el taller de almas, que vamos a ver este fin de semana, por cierto. Entonces,
Hablamos precisamente, ya lo somos, ya lo tenemos, es simplemente una cuestión de recordarlo, lo vamos haciendo a través del alma, por eso se les dice confíen en el alma. Estamos en un mundo de experimentación, el alma es la guía, el que nos dice, hey, por aquí, no te pierdas, hey, hey, ven para acá, no, no te nos vayas para allá. Y así nos va trayendo justamente en esta parte. No tenemos nada que hacer más que recordar que ya somos. Sí. Es que Curso de Milagros es una de las primeras canalizaciones para limpiar la mente, les decíamos. Pero lo único que se quiere en Curso de Milagros es que tú entiendas que tienes el mismo poder de Dios, de creación. Y posteriormente vienen otras teorías y filosofías y otros libros canalizados donde ya puedes crear a partir de la mente lo que tú necesites y quieras. Porque ese poder de ser dioses es lo que dice el Maestro Jesús. Me ven a mí como separado de ustedes. Me ven a mí como si fuera el más grande maestro y no es verdad. Yo también tuve humanidad y yo aprendí esto. O sea, también él vino a desaprender para poder aprender y entonces lo único que cambia es que este hermano y amigo nos dice cómo hacerlo. Pero es tan denso, es tan densa esta tercera dimensión, ya lo hemos hablado, que es complicada porque está llena de creencias y de prejuicios y de cosas humanas, o sea, de pensamientos humanos erróneos. Entonces, lo acabas de decir ahorita, Jen, pues lo único que tengo que venir a aprender es quién soy, a recordar quién soy. Ahora sí, ¿para qué entra Dios? Dijo Jen, él trae el amor, él es el concepto, entonces Jen, ¿qué eres? Amor. Y ya, Pero está punto. bien complicado creer eso. Ahora, no creas que porque ya lo entendiste te vas a morir en un ratito, ¿eh? Toca madera, toca madera. Claro, no, pues Y yo ya es me que doy ya baja lo de la entendió, vida. pues ya lo entendió, si se muere es que ya lo entendió, ya no tiene nada que hacer aquí. Sí, Pues ya, sí, ya, ya, ya. y no pasa nada, porque de todas maneras ni la muerte existe. Entonces, si ya lo aprendí, ahora voy a aprender otras cosas, dice el alma. Y Ajá, dice es que Francesco, y si quiero volver a aprender más, pues ahí vengo. Y si no me alcanza esta vida, pues si quiero volver a venir, voy a volver a venir. Como que no lo entendí, ahora voy como hombre. Ahí tú sabrás, Jenny, si quieres venir no, como ya no, hombre, muchas yo gracias, regreso así como estamos mujer. bien. Entonces, más Bueno, yo pues regreso. regresarás como mujer, pero no sé si ahora quieres ser una asiática o una africana o qué sé yo. Ujú. Ni te vas a acordar porque si decides reencarnarte otra vez vas a decir, lo tengo que olvidar para volver a entender quién soy. Y así es el jueguito. Pero Ah, está qué bonito. O padre sea, juego nos inventamos. sí, pero está padre. Por eso él nos dice, como niños, por eso son mis hijos, hagan y crean lo que quieran. Yo no tengo nada que ver en su mundo de ilusión. Unos niños jugando a vivir Exacto. Y a morir. y a morir. Ay, no, ya me cansó No, este juego, ya. Es como ya me cansó este juego, ahí se ve, ya no quiero. Ah, pues no te puedes salir, ¿por qué? Porque hay una regla, tienes que hacer aquí y presionar este botón y hacerte el muerto. Ay, sí, debes de quedarte ahí como 30 minutos. Ay, bueno, está bien, ya. ¿Y me voy? Sí, ya, listo. Ujú. Y esa es la regla del juego, ¿te quieres ir de este juego? Muérete. Pero nos da miedo morir. Como si eso fuera real. Es lo que dice Curso de Milagros. Pues es un Entendamos que juego, no es es un juego. real. Lo inventas tú. Dice ahí, por eso dice que creer en la muerte quita por completo la existencia de la vida. Y lo ¿Sí? divertido de esta. Ajá. Entonces dice él, diviértete en esta, por eso decíamos como el papalote, el Museo del Niño, toca, aprende y experimenta lo que tengas que experimentar y cuando te canses, regresarás a mí. Nada más pues que vienen todos fíjate, tus hermanos atrás. Ujú. Yo sí ¿Sí, creo Jen? que, yo sí creo que las personas escogen cuando se van a morir. Les voy a platicar Sí. Sí, rápido. Carla, porque no entra Dios en esto. Es lo Ajá. que se nos dice en Curso de Milagros, no entra Dios en esto. Fíjate, Ajá. Carla, y con el conocimiento que tienes, y sabemos perfectamente que sí podemos ver una fecha, una de muchas, porque Sí. escogemos una de muchas. Tenemos salidas, le llamo yo también desde la astrología, tenemos puertas de salida y les digo, tienes una próxima para tal fecha, tienes otra para tal fecha, y se nos vienen presentando, y eso es parte de lo que le llamamos el destino, ¿no? Personas que tenemos estas técnicas que podemos ver algunas características de este famoso destino, no es otra cosa más que lo escrito por ellos.
Sí, claro, sí lo Con creamos. diferentes, lo visto desde diferentes maneras. ¿Te quieres ir? Adelante, y tienes una puerta de salida. No, quiero todavía estar jugando. Ah, bueno, entonces las reglas son estas. Sigue jugando, ya sabes cuáles son las reglas. Pero el día que te quieras salir, listo. Zafo, dices, zafo, te pones ahí, medio te acuestas, y no sé cuál sea el modelo simbólico que ustedes quieran, y ahí te tenemos, te vamos a pasar por un ladito porque nosotros vamos a seguir jugando, ¿eh? Y ya de repente te paras y te vas y listo, ya te entendimos. Con ese simbolismo te pones en cuclillas, te hincas, te sientas, y para nosotros es entender que ya no quiere jugar, ya va a hacer otras cosas, ya le habló su mamá, le habló su papá, ya no Vénganse a tiene que ir a comer. hacer la tarea, y para nosotros seguimos jugando, ¿no? Entonces, y se vale. Entonces, Muy bien. sí, Carla, tienes toda la razón. Se pueden ver esas porque nosotros mismos llegamos al juego y les dijimos cuál era nuestro rol, y les dijimos cuáles eran nuestras formas, y les dijimos para que se fueran juntando. Imagínense, estamos jugando al mundo empresarial, entonces necesitamos consumidores y necesitamos creadores. Dinero, Claro, inventamos el dinero, inventamos los trueques, inventamos la la ropa, el ropa. ¿Y producto. cómo lo voy a ir entendiendo? Pues como que no entiendo riéndome, pues vamos a inventar el sufrimiento, vamos a inventar el dolor, pero después vamos a inventar la sanación, la curación. La Ay, qué bonito, la diversión. diversión. Y ahí vamos jugando la vida bien bonito. Qué Ajá. padre Yo les, juego. Ay, no. yo les quiero dar un ejemplo de mi papá cuando Sí. se murió. Yo no vivía aquí. Y entonces mi papá me dice, ¿cuándo vas a venir? Le digo, no, no sé. Dice, le dijo mi papá, dile, porque mi papá no escuchaba bien, dile que ya venga porque ya me voy a morir. Nada más le estoy esperando. Ah, ok. Y yo sí, literal. Entonces yo me vine, mi papá tenía 82, creo, y fue manejando al aeropuerto por mí. Yo decía, porque está manejando mi papá, pero su vida, tú lo veías y él estaba completo. Y entonces ya vine de vacaciones y mi papá al día siguiente que yo me voy, él se muere. Nada más me avisan y me dicen, tu papá ya se murió. Y entonces yo me regresé al día siguiente, o sea, llegué a donde vivía, vivía lejos, y al día siguiente yo estaba segura que mi papá, y cuando mi papá estaba muriendo, le dijo a mi mamá, dice, vente aquí a sentar conmigo en estos últimos momentos. Dice, vamos a abrazarnos porque ya me voy a Sí. morir. Así. Así fue. Y mi papá sí lo dializaban, pero papá tú parecía que no lo dializaban, era un hombre muy fuerte. Pero sí mi papá literal me estaba esperando a mí y a mis hijos porque no nos había podido ver. Digo, nos veíamos seguido, pero sí, ese es como para mí el claro ejemplo de que él ya se quería ir. Está clarito que él escogió el día. Ujú. Es Sí, más, porque escogió el día, él no quiso que estuviera yo aquí cuando se iba a morir, porque yo me fui y me Ujú. despedí de él y él estaba bien, pero ya dijo, bueno, no quiero, él decidió que yo no estuviera y siempre lo tengo súper claro, que no decidió que yo no iba a estar cuando él se muriera, sino que ya que él ya se había muerto, porque él ya me había visto, pero no quería que lo viera que se muriera. Entonces es como un claro ejemplo de lo que están diciendo. diciendo, y justo eso que acabas de decir te iba a hacer una pregunta también, Carla. Por ejemplo, todo este esoterismo, todo esto que tú traes como herramienta y demás, ¿de quién viene? ¿Del padre o de la madre? Siento que es del lado de mi mamá. En realidad no hay un linaje que alguien se haya dedicado a esto, pero por ejemplo, la mamá de mi mamá, ella veía cosas. Ajá, ella Ok, hasta veía como, tenía algo de predicción, ajá, o de ok. clarividencia. Y por ejemplo, mi hija, ella sí es como más de ver cosas, pero a ella se le Ujú, presentan. Y yo lo ok. estudié, pero sí hay algo como en el linaje femenino, del lado Mino, femenino. del lado Ajá, femenino. de mi Bueno, mamá, sí, pues del como lado de mi mamá. dices, es que pareciera impresionante cómo el alma de tu padre dice, pues es que ya me cansé, hasta Ah, aquí yo sí. llegué, ¿sí? O Sí, también incluso el alma sabe que cuando ya no hay nada que aprender, pues dice, ¿a qué me quedo? Esto ya está sí, muy ya. aburrido. No, ni lo voy a entender, ni voy a despertar, ni nada, yo ya me voy. Pero ahí está la pregunta que te decía Víctor, Jenny. ¿Qué papel juega Dios en esto? Bueno, yo una pregunta en lo que contesta Jenny, una Sí. cosa que sí, mi papá era una Porque está persona, pensándolo mucho, dice. no, es que mi papá sí era yo siento, no sé aquí cómo se clasifican las almas, pero por ejemplo, yo sí creo que mi papá era una persona muy sabia. Él siempre nos decía, va a pasar esto y va a pasar esto. Y nosotros, ay, Ujú, mi papá nos echó la sal, pero no es cierto. Mi papá, él veía. Ahora que ya no ujú, está, yo me doy cuenta que él se daba cuenta
O sea, como que sí sabía lo que iba a pasar, pero porque él era un hombre sabio. Él fue muy generoso, muy trabajador, pero era un hombre sabio. Y no porque fuera mi Ujú, papá, sino yo ahora me doy cuenta después de, pues mi papá tiene como 8 años de muerte. Entonces, es ujú. eso. También puede ser por ese lado, porque también Es yo lo lo que te iba a analizo. decir. Ajá. Ya ahora lo Él, ves con más claridad y él ya claro, traía algunas facultades sí, sensoriales más desarrolladas que sí. pudieran haberle puesto la clarividencia un poco en la intuición, se le llama, No, ¿sí? era súper Que podrían. intuitivo, súper Exacto, por eso él intuitivo. decía, hoy me voy a morir porque hoy siento que ya hasta aquí Ay, llego. Sí, sí, se sí. van desarrollando habilidades y facultades dentro de lo que vamos viendo. Entonces, para terminar eso, es ¿qué papel juega aquí Dios, Jen? O sea, Sigo pensando, la verdad. O sea, Dios es como, pues como tú dijiste, como tu papá. O sea, él es el que te va guiando también. O sea, tu alma te va guiando, pero creo que Dios es el que más está presente cuando tú lo permites, cuando tú le hablas, cuando tú le llamas, es el que siempre va a estar, porque, bueno, ayer yo estaba viajando de, de Guadalajara a México ujú, y me volvió a pasar lo que les había platicado, no sé si se acuerdan, ujú. de Sí. que hay momentos en los que como que empiezo a sentir como que gira todo mi entorno. Ujú. Ujú. Entonces yo le dije, Dios, estoy en tus manos. Si necesitas algo de mí, aquí estoy. Y créeme, o sea, lo sentí durante un buen rato. Yo creo que fueron más de 20 minutos o no sé, pero sí me quedé así en ese como momento o trance durante un buen Esa rato. sensación, en esa Ajá, sensación. sí. ¿Y qué ¿Y pasó? ya mandé? ¿Y qué pasó? No, pues ya después literal me quedé dormida porque ya no recuerdo nada más. O sea, como que me relajé y ya me quedé dormida. Ok. Entonces quiere decir que el papel que juega, lo que dices es, yo me conecto con él, que esa sería lo que hiciste, me Ajá, conecté a una ajá, fuente de amor, porque yo soy amor, y entonces eso me dio paz y tranquilizó mi mente y mi miedo. Ese es el ajá. papel. Ajá. Sentir el amor. El amor trae paz, por eso dice que es una lucha constante. O es bueno o es malo Dios, o es amor o es miedo. ¿Cuál de las dos? No puede haber las dos. No, 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 no es posible, dice él, no es posible. Fíjate, en el párrafo 6 dice, el último enemigo destruido será la muerte, entre comillas, porque pues la muerte no existe. Y nos dice, por supuesto que sí. Sin la idea de la muerte no habría mundo. Todos los sueños acabarán con este. Esta es la meta final de la salvación, el fin de todas las ilusiones, y todas las ilusiones nacen de la muerte. Y aquí hay una pregunta, ¿qué puede nacer de la muerte y tener vida? ¿Qué puede nacer de la muerte y tener vida? Mm, Por otra parte, ¿qué puede originarse en Dios y morir? Nada. Las inconsistencias, las transigencias y los ritos que el mundo fomenta en vanos intentos de aferrarse a la muerte y al mismo tiempo pensar que el amor es real, no son más que necios trucos mágicos, ineficaces y desprovistos de sentido. Dios es, y Él y todas las cosas creadas no pueden sino ser eternas. Y hay la última, bueno, una de las últimas preguntas dice, ¿no ves que de no ser así, él tendría un opuesto y el miedo sería tan real como el amor? O sea, nos vuelve a meter en esta autoobservación y reflexión de lo que estamos creando con la mente y las creencias de la muerte. Maestro de Dios, tu única tarea puede definirse de la siguiente manera. No hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante. No creas en la crueldad ni permitas que el ataque oculta la verdad de ti. Lo que parece morir tan solo se ha percibido incorrectamente y se le ha llevado al campo de las ilusiones. De ahí que tu tarea sea ahora permitir que las ilusiones sean llevadas ante la verdad. Mantente firme solo en esto. No te dejes engañar por la realidad, entre comillas, de ninguna forma cambiante. La verdad no cambia ni fluctúa, ni sucumbe ante la muerte o ante la destrucción. Pregunta,
¿Y cuál es el final de la muerte? Nada más que esto, el reconocimiento de que el Hijo de Dios es inocente ahora y siempre, y nada más que eso. Pero no olvides que tampoco es menos. Ujú. Entonces se nos pide la firmeza para poder entender que otra vez, la muerte es una ilusión que nosotros formamos. Por eso se nos hace la invitación. Mientras nosotros creamos en la muerte, ajá, seguiremos incluso reencarnando, ¿saben? Así es. Lo acabas de decir perfecto. Estaba buscando el libro, por eso está aquí clavado. Estaba buscando el libro que habla precisamente, ya se los comenté, de cómo mueren los monjes tibetanos principalmente. Un libro que vamos a recomendar aquí para tener esta información, lo recomendamos también en el taller. Eh, el libro tibetano de los muertos. Traten primero de ver el libro tibetano de la vida y de la muerte, que habla mucho de estos conceptos, de cómo tenemos ya planificado todo este proceso, cómo es que llegamos a este mundo, cómo es que la muerte para los tibetanos no es el vivir, no es morir, es al contrario, llega alguien a este mundo, hacen un funeral, se va alguien de este mundo tremendo pachangón, o sea, están invertidos a la parte que nosotros estamos viendo, lo hablamos más a fondo en el taller de almas, porque ellos entienden este concepto. Este es un proceso de experimentación donde no es una realidad. De donde venimos es una nueva, es una diferente realidad y es una verdad todavía mayor. Sí, en relación a este punto, pues este libro habla de cómo podemos decidir el momento de irnos en conciencia y una noche antes despedirnos de todos nuestros seres queridos como lo hacen estos grandes maestros y se generan un proceso de un autosuicidio. A través de una meditación empiezan a bajar su ritmo cardíaco al punto en donde manifiestan pues cero latido del corazón. Si no late el corazón, no oxigena sangre. Si no oxigena sangre, pues bueno, automáticamente no hay fluido dentro del cuerpo y empiezan a colapsar riñones, pulmones y cerebro. Y pues bueno, aparente entra en un estado de coma y posteriormente un estado de desconexión de lo que representa, pero fue por decisión propia. Imagínense lo extraordinario que fuera que cada uno de nosotros, entendiendo este concepto, como se los dije hace unos minutos, tenemos de dos: o me hago eterno, o tomo la decisión en conciencia de desaparecer de este plano y entender un proceso evolutivo todavía mayor. Que ese es el objetivo, ¿eh? Vamos a entenderlo más tarde que temprano en el concepto mental de la creación humana a través del tiempo. Vamos a entender este proceso y va a llegar un día en donde no vamos a reencarnar. Entonces, disfruten en su juego, jueguenlo bien, diviértanse y disfruten todo lo que están creando en su juego. Incluso las enfermedades que estamos hablando ayer en el grupo, o sea, abracen la enfermedad. No, yo no quiero más regalos, porque hablamos que la enfermedad es un regalo, ya pasamos de ese tema con ustedes. Y abrácenlo, disfrútenlo, porque es un regalo del mismo juego, como también puede ser que se saquen la lotería. La enfermedad es exactamente parte del, o sea, no compares, me van a decir, pues es que es un pensamiento, es parte del juego. Y si quieren disfrutarlo y vivirse solamente en las partes lindas y bonitas que podríamos llamar, creo que no disfrutaríamos tanto el juego de vida que llamamos en el proceso evolutivo como lo estamos viendo. Entonces disfruten cada momento que lo estén y como lo estén viviendo. No se va a volver a repetir, créanme. Ese sí es un hecho, no se va a volver a repetir. Entonces, por eso, pues la invitación es a vivir, o bajo el concepto que tenemos de vivir, o si quieren llamarle, pues sigamos muertos, ¿no? Y enterrando a nuestros muertos. Carla, por ahí levantaste la mano, Carla. Sí, es que, por ejemplo, yo iba a decir ves que dijiste que si teníamos miedo a morir y así, y tú me ayudaste mucho con una película cuando yo tenía mucho miedo que mi papá muriera. Ves que todo el mundo pensó que yo me iba a volver loca, me iba a suicidar, Dios mío, iba a balacear a todo el mundo, me cae, o sea, y yo creo que no me pegó tan cabrón porque tú me recomendaste dos películas como de transición
O Ujú. sea, que dije, no mames. Y me acuerdo que yo hasta mi papá estaba así súper mal, sacando sangre por oídos, ojos, por todos lados del cáncer. Y yo le dije, o sea, es que va a pasar esto y esto y esto, o sea, y él se relajaba, se tranquilizaba. O sea, pero Sí. esas dos películas, por ejemplo, no me acuerdo la neta cómo se llaman porque las vi en Ujú. su momento, pero, o Sí. sea, sí, ahí como que está muy explícito las cosas y así, y también como que pierdes eso, o sea, el miedo a la muerte, o sea, y dices, oh, Sí. oh, y así, y ya. Sí, todavía continúa, ¿no? La vida continúa, entonces no es ahí. Pero entonces lo acabas de decir, esas películas que marca esta Carla, las metemos en el taller de almas, ajá, y son requisitos para verlas, porque vamos a hablar de eso. Entonces, se llama La vida continúa y la Y de nuestro hogar. nuestro hogar. Ajá, entonces los guías hablan de cómo es nuestro hogar verdaderamente, porque este ni siquiera es nuestro hogar, es como el juego, lo que volvemos a decir, baja, juega, diviértete, aprende y despierta, y allá te esperamos, ¿no? Entonces ahí en esa comunidad todavía se nos da el chance, fíjense, de todavía, yo a veces digo, ay, qué tan amorosa es esta fuente que todavía se nos permite cuarta dimensión para que vayan entendiendo todavía y no se vayan con el sabor de boca de, ay, dejé a mis familiares ahí, que ya no hice, o sea, todavía se nos da ese chance, pero ya quinta, sexta, séptima y octava dimensión, como hablan, ¿no? Los cuánticos ya es otra cosa mariposa, o sea, ya nada que ver con los cuerpos. Nos decía una chica, ¿no? Es que en otras dimensiones, los felinos, los reptilianos, los arturianos, Entonces le decía a Víctor, mira, muñeca, mientras haya cuerpo, es la misma, Es 3D, con otra forma. ¿sí? Tienes Entonces, cuerpo, sangras, sí, sufres. el libro, ¿no? El libro de Urantia. De Urantia habla de esto. Entonces, en esta tercera en este mundo, en este planeta Hay Tierra, muchas 3D. hay muchos seres iluminados que en todos se van a manifestar. Aquí se llama Jesús, pero en otro planeta se va a llamar de otra forma. Pero mientras tengamos cuerpo, se nos tiene que ayudar a despertar. Por eso se dice despierten, porque esto es un sueño. Están soñando que tienen un cuerpo. Entonces, ¿por qué van a temerle a una creencia de miedo? Por eso dice, creer en la muerte es negar a Dios, es negar la vida. Entonces, esa parte es la que decíamos, pues este tema es complicado porque es complicado y no, pero ya para lo que ustedes van avanzando aquí en un curso de milagros, yo sé que ya lo empiezan a entender más. De hecho, el siguiente capítulo es la resurrección. Ajá, que son los procesos que vive en este momento nuestro Maestro Jesús y se nos enseña nuevamente a entenderlos. Después de la resurrección, entonces ahora sí ya nos vamos a lo que es el libro de texto. Y ahí les decía que ya se les va a mandar por audio todo el libro de texto y ya nada más Víctor y yo, ustedes sentimos que es más fácil auditivo que leerlo, ¿sí? Pero bueno, hay quien lo quiere leer. Lo escuchan y nosotros hacemos la retroalimentación de lo más importante en ese capítulo, ¿sí? Pero ya entendiendo el manual del maestro, por eso dice, son todas las preguntas. Si se fijan, el manual del maestro es todas las preguntas humanas por habidas y por haber. Ahí se nos aclaran todo lo que, así, oiga, ¿y qué pasa con la muerte? ¿Y qué pasa con el cuerpo? ¿Y qué pasa con la enfermedad? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa? Entonces, ahí se nos aclara, el manual del maestro nos dice eso. Entonces, ahora sí, el libro de texto se nos va a hacer más fácil. Ujú. Esa ¿Cuándo es la idea. es? Ay, perdón, ¿cuándo es el qué? ¿Curso de almas? Sábado, Carla, el sábado. ¿Este sábado? ¿Ah? Se trabaron. No, sí, Sí, perdón. ya. Sí, no. A ver ahí, que se volvió a apagar la señal. A ver, ¿qué pasó ahí? Ya, Ya. se trabó y se fue la señal. Es el sábado y el domingo, Carla, ¿Es de en 10 línea? a 5 de la tarde. Puede ser por línea y puede ser presencial. Ok, ¿qué costo tiene? Para ustedes, los de curso de milagros, 500 pesos, porque el taller en sí con todo y la práctica pues, ya es 2,350, pero para ustedes que están en curso de milagros, se los vamos a dar en 500 pesos. Se conectan y pues por ahí, Ah, ok, ¿sale? vale, me apuntas. Entonces, sí.
Y los que ya tomaron, pues ya ellos pues ya entran gratis. Ajá, porque hay varios que ya tomaron ese grupo. Y por ejemplo, Irina, que quiere ir personal, a lo mejor ella quiere experimentar el bufo, que es una medicina ancestral que conecta con lo que estamos hablando, Irina. Sueltas el cuerpo para ir a ver quién eres. Ujú. En 30 minutos. Entonces dices, Si no, bueno, ahora si pues, quieres agarrar un avión, te esperamos aquí, vamos por ti al sí. aeropuerto. Sí, claro. ¿Sale? Entonces así es. Las Entonces, Carlas García, ¿dónde estás? ¿Estás en México? ¿Dónde Sí, estás? ay, Yo, yo sí quisiera entrar al curso, pero tengo como, no sé si puedo entrar un poquito tarde porque todos los sábados llevo a mi mamá al dentista, por eso no me he apuntado, pero sí me No te hubiera preocupes, gustado queda y grabado, sí, sí sí, puedes. no sé si puedo sí, llegar José, nos tarde. anotas a mí y a Carla, porfi. va, ok. Sí, 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 chicas. Ahí se conecta. Jennifer, no puedes faltar, ¿eh? Ahí sí, te vemos ahí. Más para empezar a trabajar esos lapsos que estás viviendo. Ahí también vemos todos esos temas. O sea, pero ¿se queda grabado o forzosamente tengo que entrar? Queda Es que los grabado, sábados, pero te necesitamos a ti presencial. es que los sábados también trabajo. Bueno, te esperamos el domingo Estoy, entonces. estoy de las 7 a las 2. ¿A qué hora es? De 10 a 5. De 10 a 5, Jenny. Mm, ¿Solo van a Bueno, estar ese fin de semana? sí. Ahorita sí. Así que aprovechen. ¿Pero va a Ahí haber otro? estamos. Pues más Sí, adelante. más adelante, seguro. Sí. Pero bueno, ahí los Bueno, esperamos. Chequen ahí sus. bueno, voy a ver a Jos esta semana, así que platico con ella. Órale. Vale, pues, va que va. Ok. Cuídense y las metemos, Carla, para Sí, mandarles la película a Carla sí, García, porque ya sí, mandamos cuáles son las que necesitamos ver, ¿sale? sí, sí, Va que amiga. va. Digo, sí, sí, Ok. José, perdón. Sí, sí. Te Gracias. digo, amiga Carla, aunque seas su amiga. Sí, está bien. Bye. Cuídense mucho, chicas. Descansen. Te mando un fuerte Besos, abrazo. besos. Gracias, Bye. linda Bye, noche. gracias. Sí. Ok, bye.